A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones de... Amados hermanos, les agradecemos por estar en compañía de nosotros desde nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV. Como siempre en estos programas, el Señor va poniendo esos temas que nos edifican, que fortalecen nuestra fe, que nos ayudan a sobrellevar las cargas de la vida y por sobre todas las cosas a sentirnos amados por el Señor y a saber que Él no nos abandona en ningún segundo de la vida. Por lo tanto, tenemos que recuperar esa ilusión y gozo de sentirnos amados por el Señor y acompañados por nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. En compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor nos dará esa reflexión que nos ayuda a adquirir ese conocimiento de su palabra y a tomarla para que nosotros podamos ir llevando las circunstancias difíciles y entendiendo que en todo el Señor nos levanta y nos saca victoriosos. Vamos a poner nuestro programa en las manos del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias porque tú siempre estás dispuesto a escuchar nuestras preocupaciones, nuestras penas, nuestras desilusiones y nuestras debilidades. Te rogamos que a través de tu Hijo amado Jesucristo, tú nos ayudes a esclarecer nuestros pensamientos, a recuperar nuestra fe, a sobrellevar nuestras cargas y a sentirnos acompañados del Espíritu Santo. Que la dulce fuerza de tu amor, oh amado Señor Jesús, sea esa fuerza que nos ayude a conducirnos, sea esa fuerza que nos impulse a recuperar el gozo de sentir tu infinito amor. Y que por sobre todas las cosas, en la soledad de la vida, nosotros escuchemos siempre tu palabra y recordemos todas las promesas que tú nos has dado. Ayúdanos a entender siempre la luz que nos quieres dar a través de tu enseñanza y que nosotros sepamos que aun cuando nosotros hemos fallado, tú siempre nos perdonas y nos cobijas con tu infinito amor. Que la dulce fuerza de tu Espíritu Santo sea la que conduzca a este programa y nos ayude a adquirir sabiduría y recuperar nuestra fe. Amén. Amén. Estamos con ustedes para iniciar un tema que es un dogma de fe, que en la Biblia solo se menciona en 2 versículos, que es el tema de la Santísima Trinidad. El tema de la Santísima Trinidad quiere decir que está compuesto por 3, ya sea 3 cosas, 3 situaciones, 3 procesos, 3 personas en este caso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue reconocido eso? Fue reconocido en 2 concilios, en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Y básicamente lo importante es ver la independencia y la misión que tiene cada uno de ellos y cómo se forma cada uno de ellos, pero entender básicamente el nombre de cada uno de ellos. Y el nombre de cada uno de ellos está escrito precisamente en la Biblia en diferentes pasajes. Muchas veces, digamos, en la Biblia actual y en todas las Biblias, el nombre de Dios Padre es Yahvé, que se pronunciaba YHWH, que no se podía pronunciar, y por eso en el Antiguo Testamento el nombre del Padre tiene diferentes nombres, Nisi, ¿ya? Adonai, etc. Pero el Padre le identifica a Moisés su verdadero nombre. Cuando Moisés le pregunta, ¿y en nombre de quién voy? De yo soy el que soy. O sea, el nombre del Padre significa yo soy el que soy. ¿Quién te va a apoyar? Yo soy el que soy.
¿Quién te va a hacer el plan? Yo soy el que soy. Ya. Jesús es el engendrado a cumplir un proceso y un plan de salvación con el Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos a salir adelante. Entonces, en todo este proceso de nuestra relación con Jesús, Jesús tiene tres procesos de transformación de nombre en toda la Biblia. Primero está en Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Todo es lo que todo el mundo conoce. Sí, Dios está con nosotros, sí, Dios es Dios, sí está ahí, como dice Santiago. ¿Crees que hay un solo Dios? Haces bien, el diablo también cree y tiembla. Pero Dios con nosotros es lejos. Dios con nosotros, ahí está, sabemos que está con nosotros, pero no es una realidad. Cuando es engendrado en María, ya se personifica Jesús en nuestra vida. Y entonces deja de ser Dios con nosotros a recibirlo como Jesús, como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el nombre de Jesús significa Dios me salva. Dios me salva. Entonces es parte del proceso que tenemos que entender. Y por último es la fiesta que pasamos hace poco, que es la ascensión del Señor, cuando nosotros le damos el nombre de Mesías y Señor y lo reconocemos como el ungido, y entonces pasa a ser Jesucristo en mi vida, que es la fase que tenemos que entender. Jesús va a cambiar de la promesa a personalizarlo y a ser Mesías, Señor y Mesías en nuestra vida. Eso nos lleva a nosotros a descubrir ese proceso como Hijo de Dios y la función como Salvador, como Mesías, como Señor, como Redentor en nuestra vida. Y entonces el poder que tiene el nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre, y tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ya? Y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos va a ser concedido en la vida. Y de ahí viene la promesa del Espíritu Santo, el Paráclito, el Ayudador, el Consolador, el Abogado, ¿ya? Y tiene una función que es de revelar, conducir y dirigirnos a cada uno de nosotros. Y entonces, entendiendo este proceso y valorando este proceso en nuestra vida, descubrimos entonces el primer versículo de la Biblia donde habla específicamente de la Santísima Trinidad. Y está en 2 Corintios, en el capítulo 13, versículo 14. Y dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, aquí habla de Dios porque no, pues respetando el no decir el nombre de Yahvé, ¿ya? El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Los identifica claramente, nos hace entender el gran valor que el Padre nos dio y dónde se manifiesta ese gran amor hacia nosotros en Juan 3:16. Te amo tanto que te entrego a mi unigénito, a mi Hijo, para que si crees en su nombre y pones una fe obediente, vas a ser salvo. Nos revela que ese proceso trae bendiciones en nuestra vida y que la gracia la vamos a alcanzar a través de su Hijo amado Jesucristo, y entonces descubrimos el valor de la Santísima Trinidad. Y la próxima vez que lo vemos en Primera de Pedro, que es la segunda cita bíblica donde aparece únicamente, es Primera de Pedro 1:2. Según la previsión, dice, la previsión del Padre. Mire qué linda esta parte, porque dice, el Padre hizo esta previsión en nuestra vida. Mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, mediante la obra santificadora. ¿Por qué es santificadora del Espíritu Santo? Porque a través de la revelación, de la ayuda, del apoyo que Él nos da, en la revelación de la verdad que es Jesús en nuestra vida, y la conducción y la dirección que nos quiere dar en los apoyos de tomas de decisiones, de buenas elecciones, de tener ese poder de escoger muchas veces, que necesita la obediencia y la exposición de nosotros, vamos a alcanzar ese poder de obedecer a Jesucristo. Es a través de eso que nosotros vamos a obedecer a Jesucristo. Aquí ya lo hablan como Señor, Mesías, Redentor, ¿ya? Como el unigénito, ¿ya?
que es el proceso. ¿Por qué? Porque aquí ya hablan después de que él lo han declarado Mesías y que hemos visto toda esa obra que él realizó y que se dio cumplimiento a todas las profecías para poderlo declarar Señor y Mesías y poderlo declarar como Cristo. Ser redimidos por su sangre, perdonados y liberados. O sea, vemos cómo actúa cada uno, cómo se desarrolla cada uno y cómo procede cada uno en nosotros. Sí, la verdad, hermano Enrique, que hablar de la Santísima Trinidad es conocer precisamente a estos tres personajes que integran la Santísima Trinidad. El hermano Enrique pues ya nos manifestaba el tiempo de Moisés, en el cual pues se empezó a ver de alguna manera más cercano a Dios Padre y escuchar pues la palabra directamente de él. Recordemos que el mismo pueblo de Israel escuchaba esa palabra y tenían ese temor en algún momento porque escuchaban esa voz del cielo. Así también pues no, digamos, Jesucristo era una promesa en el Antiguo Testamento, era una profecía que venían pues los profetas manifestando en la palabra. Pero la primera persona que tiene ese encuentro con las tres divinas personas, y por eso la Iglesia nos pone en un punto especial a María, porque ella es la primera que tiene esa relación con la Santísima Trinidad. Y lo podemos ver en Lucas 1:35. Vamos a empezar en el 34, cuando María se le presenta el ángel y María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces vemos cómo María tiene esa relación con la Santísima Trinidad. Primero porque el ángel le dice que es la efusión del Espíritu Santo el que le va a dar plenitud a este proceso que ella va a vivir, que el Altísimo, que el Dios Altísimo la ha escogido. ¿Para qué? Para que engendre a su Hijo Jesucristo. Y entonces ahí empezamos a ver realmente el proceso de estos tres personajes que integran la Santísima Trinidad, porque pues ya conocíamos a Dios Padre como aquel que había liberado al pueblo de Israel. Ahora conocemos al Hijo del Señor, que es la promesa que está en Juan 3:16, que nos dice: por tanto amó Dios al mundo, que manda a su unigénito para que todo aquel que en él creyere tuviera vida eterna. Y ahí nos enseña realmente el propósito de que Jesucristo se haga humano como nosotros, se encarne a través de Mamá María. Y acabamos de vivir la fiesta de Pentecostés, que es donde el Señor nos deja a ese Paráclito, a ese Consolador, que nos da la efusión para que nosotros aprendamos a descubrir la verdad a través de la Sagrada Escritura. Entonces, cada uno de los personajes pues lo vamos a ir viendo ahí a través de las palabras del hermano Enrique, cómo tienen un papel preponderante y todos engloban esa preocupación que nosotros retomemos nuestra vida dirigiéndonos a ese plan de salvación que ellos han trazado para nosotros, y entender que el mayor propósito precisamente es que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que alcancemos la vida eterna. Por eso es que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Satanás confunde a Eva y cometen el pecado, Dios Padre les dice, se lo voy a leer mejor para que estemos claros y no estemos parafaseando, sino que estemos en la certeza de la promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.
esa promesa está manifestada ahí, María. Mamá María está manifestada ahí. Y la simiente de ella es Jesús, ¿ya? Y dice que le va a aplastar, esa simiente le va a aplastar la cabeza. Y entonces dan cumplimiento a eso. Por eso es que en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos dice, muy pronto el Dios, o sea, el Padre de paz, ¿ya?, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Por eso es que es esa promesa y es ese otorgamiento a nosotros. Porque es a través de la simiente de María, que es Jesús, que aplastó la cabeza a Satanás y lo resucitó en victoria. Y si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es el proceso de la exaltación. Y entonces dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. O sea, la resurrección es a través del poder del Espíritu Santo, con la obra de Jesús, y que esa gracia de Jesús esté con nosotros. Vemos promesa, vemos bendición, descubrimos esa paz que nos otorga, y aparte de ello nos da esa bendición y esa protección de promesa bendita, de derrota a todo lo que nos haga daño. Por eso nos dice Él, ¿ya?, que a través de esto nosotros da la autoridad para poder agarrar serpientes, vencer al mal y dominar, y que nada de las acechanzas de Él podrán actuar contra nosotros. Esta parte es valiosísima. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso nosotros tenemos que ir descubriendo las promesas que Él quiere que nosotros vivamos, que Él quiere que nosotros conozcamos y que Él quiere que nosotros desarrollemos. Y entonces nos lleva a leer la segunda lectura de la bendición que Dios quiere desarrollar. Está en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y es precisamente esta, que la gracia de Él, del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con nosotros. Es algo que tenemos que tener claro, es algo que tenemos que esforzarnos de vivir, es algo que tenemos que gozarnos de vivir. ¿Por qué? Porque si no entendemos esa relación personal con ellos, no tenemos esa conexión con ellos. Y es a través de ese amor del Padre, a través de esa gracia de Jesús y a través de esa relación con el Espíritu Santo, de esa comunión con el Espíritu Santo, de esa unión común, y que el Espíritu Santo nos va a ayudar a manejar, a vivir y a descubrir esa verdad. Por eso yo admiro mucho a Mamá María, porque en la relación que ella tuvo con los tres, fue madre, ¿ya?, de Jesús, fue hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. Y haber manejado esa relación con esa gran virtud, con esa gran sabiduría, con esa gran enseñanza, quiere decir que cuando creemos lo que Él nos dice, podemos alcanzar esa victoria, podemos alcanzar esa disposición, pero sobre todas las cosas podemos tener y vivir esa relación al grado de Mamá María, que sería un esfuerzo y sería una bendición visualizarla y tratarla de aprender y caminar. Tal vez no como esposa, pero sí como seguidor del Espíritu Santo, viviendo la promesa de dirección y conducción que nos quiere dar a través de la revelación que le permitamos que tenga Él en nuestra vida. Y es que cuando reflexionamos sobre la vida de María y sobre este proceso, vemos su docilidad y obediencia, y eso nos deja un ejemplo claro que nosotros debemos de estar dispuestos precisamente a alcanzar esa obediencia. Pero digamos, Mamá María vivió, por decirlo así, en soledad esa manifestación de tener o iniciar esa relación con la Santísima Trinidad. Pero Jesucristo, precisamente cuando empieza ya la labor, cuando empieza a dar a conocer este plan maravilloso, pues Él también se hace presente con no solamente Él, sino con este acompañamiento de la Santísima Trinidad. Por eso es que precisamente en el bautismo se nos manifiesta, como nos lo dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos que el Señor empieza a partir de su bautismo, que se hace bautizar por su primo, por Juan el Bautista, pues vemos entonces cómo se logra ahí representar y presentarnos a todos la Santísima Trinidad, porque estaba Jesucristo siendo bautizado, pero el Espíritu Santo y su efusión se manifiestan a través de una paloma. Pero es Dios Padre el que toma la palabra y con una voz desde el cielo nos presenta a su Hijo amado Jesucristo en quien tiene sus complacencias. Y esto nos hace ver que el Señor nos dice, crean en mi Hijo amado, créanle a Él. Y ahí es donde empieza, digamos, a tener ya ese propósito, pero ya entrar como a tener acción de parte de Jesucristo, a llevarnos el Evangelio, a empezar a darnos a conocer la palabra, a darnos a entender todo este proceso y con el respaldo de Dios Padre, pero también acompañado del Espíritu Santo, para que esto no solo se quede en una palabra de parte de Jesucristo, sino que también sea por medio de la efusión del Espíritu Santo que da veracidad a la palabra del Señor. Y es importante ver entonces cómo el caminar del Señor pues también se manifiesta desde un inicio en esta Santísima Trinidad, y no se presenta únicamente Él, sino que se presenta con el respaldo de ellos, por decirlo así. Por eso es la gran importancia que ahora la Iglesia nos propone a que reflexionemos sobre la Santísima Trinidad, porque precisamente pues a través de que nuestro Señor Jesucristo nos dé a conocer el Evangelio, es como nosotros empezamos a entender los, por decirlo así, los papeles importantes que cada uno de ellos juega en este propósito de plan de salvación para cada uno. Bien. Entonces entendemos el amor del Padre. Ahora la gracia de Jesús. Y es esa gracia capacitadora que Él nos da. Cuando Él nos dice a nosotros, me es dado toda autoridad. Yo les doy esa autoridad a ustedes para que obren. Y con esa autoridad podrán tomar serpientes, sanar enfermos y todo lo que Él nos ha dicho. Pero nos hace una advertencia. El hecho que te dé autoridad no quiere decir que seas juzgador. Claro. ¿Ya? Tienes que tener ese límite y entender que es por gracia, no es por amor. ¿Ya? Y entonces es a través de esa gracia que van a abundar y sobreabundar esas circunstancias en nuestra vida. Y que es a través de esa gracia que nosotros vamos a tener toda esa provisión. Por eso en Filipenses 4:19 dice, el Señor les otorgará todo lo que ustedes necesiten, todo lo que ustedes vayan, de acuerdo a las gracias y fe que tengan en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo este proceso, ya, Él nos va a fortalecer, nos va a sanar, nos va a liberar y nos va a restaurar. Pero la común unión del Espíritu Santo es grandiosa, porque nos va a enseñar a vivir en relación con el Padre, a vivir en relación con Jesús, y a que caminemos hacia el propósito del objetivo de ello. En una comunión que yo deseo y que ellos también desean. Y que es a través del Espíritu Santo que nos va a unir a los tres para desarrollar el proceso que quiere que desarrollemos. Y está la maravilloso, lo lindo. Y por eso es que, ¿qué nos va a enseñar el Espíritu Santo y qué nos va a revelar? Lo que el Padre le vaya diciendo, lo que el Padre le conduzca y lo que el Padre le dirija a través de la obra y de la palabra de Jesús en nuestra vida como Señor y Mesías. Es entender toda esta obra que ellos realizan, todo este proceso que ellos quieren realizar, y por eso es que nos llevan a descubrir esta gran bendición. Sí, por eso precisamente, hermano Enrique, es que el mismo Señor, entendiendo esta situación, que nosotros debemos de tener esta relación con la Santísima Trinidad, es cuando Él nos da esta gran comisión de llevar al Evangelio. Él nos dice, ¿verdad? Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Eso está en Juan 20:21. Lo vamos a leer, dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, se les presenta ya resucitado, paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, entendiendo, por eso decía yo, cuando empieza el plan, nuestro Señor Jesucristo, Él no se presenta solo, sino se presenta respaldado por las otras dos divinas personas, o sea, en conjunción la Santísima Trinidad. Pero también cuando Él nos envía a que sigamos llevando la palabra del Señor, que manifestemos el Evangelio, Él no nos envía solo, sino que nos hace mención. Como el Padre a Él lo envió, ahora Él nos envía a nosotros, pero no nos envía solo, sin armas y descubiertos. Por eso sopla Él para nosotros la efusión del Espíritu Santo, para que entonces también nosotros retomemos a través del Espíritu Santo esa fuerza y todos los dones que ya hemos reflexionado en varios programas, y entonces nos lleva precisamente a tener esa relación con la Santísima Trinidad. Por eso, en ese pasaje específico que usted habla, es cuando ordena a su iglesia, les da la gobernabilidad, les da la disciplina, les da el poder y les da a quienes sí y a quienes no pueden sacar y pueden recibir. Es esa presentación que le da a sus discípulos el día que Él resucitó. Después ya se nos la da a todos en Hechos de los Apóstoles, pero antes ordena su casa y da esa autoridad a ellos. Esa es la gracia de este proceso tan maravilloso. Pues bien, esto es parte de del Espíritu Santo. Esperamos que el tiempo nos apremió, pero que Dios los bendiga en el nombre de Jesús y que este tema de la Santísima Trinidad haya abierto una expectativa, una visión diferente, un proceso diferente para trazar una nueva meta diferente en la relación con ellos. Y no nos queda más que invitarlos a que nos sigan acompañando en los siguientes programas. Dios les bendiga. Antes que yo te formase, yo te separé.